motor está muriendo, y lo peor es que tú llevas meses ignorando las señales. No porque seas un mal conductor, sino porque nadie te explicó que un motor no se destruye de un día para otro. Se deteriora lentamente, paso a paso, mientras tú sigues conduciendo pensando que todavía aguanta un poco más. Motores diseñados para durar 300.000 kilómetros están fallando antes de llegar a la mitad de su vida porque muchos conductores desconocen los procedimientos de restauración que los fabricantes jamás mencionan. No los mencionan porque sus intereses no están alineados con que tu coche dure para siempre. Cada motor recuperado es un coche nuevo que no se vende. Hoy te revelaremos 16 pasos reales capaces de revertir años de desgaste interno. Son procedimientos simples, algunos tan sencillos que parece mentira que tanta gente los ignore. Y aún así, estos pasos pueden devolverle al motor la suavidad, la respuesta y la limpieza interna que tenía cuando era nuevo. La mayoría nunca los hace porque no aparecen en ningún manual, ningún concesionario los ofrece y ningún fabricante tiene razones para contarlos. Comencemos con el primer truco. Número 16. El filtro de aire barato que ahoga tu motor. Muchos conductores creen que todos los filtros de aire son iguales. Llegan a una tienda, ven el más barato, lo compran y lo instalan pensando que solo es un filtro. Pero un filtro de aire barato puede ser la razón por la que tu motor ha perdido aceleración, ha perdido fuerza y parece respirar como si tuviera asma. El filtro de aire es la entrada del oxígeno que el motor necesita para quemar combustible de manera eficiente. Si es de mala calidad, la tela filtrante no solo restringe el flujo de aire, sino que además puede soltar fibras o permitir la entrada de polvo fino que desgasta internamente los cilindros. Cuando un coche empieza a sentirse lento, mucha gente sospecha de bujías, inyectores o sensores, pero rara vez piensan en un filtro de aire deficiente. Y es aquí donde el problema se vuelve más grave. Un filtro barato reduce la aceleración porque el motor tiene que respirar a través de un material demasiado restrictivo, como si intentaras correr usando una mascarilla empapada en agua. Además, cuando el motor respira mal, aumenta el consumo y la mezcla aire-combustible se vuelve inestable. La recomendación es clara y directa: usa filtros OEM o de fibra sintética de calidad. No cuestan mucho más, pero la diferencia en la vida del motor y en la sensación de conducción es enorme. Un filtro de aire adecuado permite un flujo estable, reduce la suciedad interna y devuelve al motor la respuesta que tenía cuando era nuevo. Este paso es tan básico como ignorado, y sin embargo es uno de los que más impacto tiene en la salud de un motor. Número 15. Corrosión en los terminales de la batería y caída de voltaje. Muchos conductores no saben que una pequeña capa de corrosión en la batería puede arruinar la estabilidad eléctrica del coche. No se ve siempre a simple vista, pero está ahí, creando resistencia, afectando sensores, haciendo que el ralentí sea irregular y obligando al alternador a trabajar doble para compensar la energía que no está fluyendo correctamente. La corrosión en los terminales es como una enfermedad silenciosa. Empieza como un polvillo blanco, luego crece, y cuando el coche comienza a fallar nadie piensa en revisar la batería. Todos creen que el motor tiene un problema complejo. Cuando el voltaje baja aunque sea un poco, muchos componentes electrónicos empiezan a comportarse de manera errática. Los motores modernos dependen completamente de señales eléctricas limpias. Sensores, actuadores, bobinas, inyectores, todo funciona con energía precisa. Una batería sucia o con terminales corroídos altera el flujo de voltaje y provoca tirones, vibraciones y fallos momentáneos que parece que vienen de cualquier otro sitio menos de la batería. Incluso, en algunos casos, el alternador intenta compensar la pérdida y termina desgastándose prematuramente. Número 14. El tensor de la correa fatigado. Este es otro de los grandes olvidados. Los conductores cambian la correa, pero casi nunca cambian el tensor. Es irónico, la correa es la parte visible y barata, pero el tensor es el que determina si todo el sistema funciona suavemente o si va a destruir componentes uno por uno. Cuando un tensor envejece, pierde presión y deja de mantener la correa con la tensión correcta. Eso provoca vibraciones, deslizamientos y golpes ligeros que se sienten como pequeños tirones del motor. Un tensor fatigado afecta el alternador, la bomba de agua, la dirección asistida y hasta el compresor del aire acondicionado. El alternador genera menos energía porque la correa no transmite fuerza correctamente. La bomba de agua pierde eficiencia y puede aumentar la temperatura del motor. Incluso un pequeño deslizamiento repetido genera calor y desgaste que acorta la vida de la correa. Muchos ruidos que suenan como chirridos típicos en realidad son señales de que el tensor está al límite. Y si el tensor falla completamente, la correa puede salirse, y entonces el motor deja de cargar batería, se recalienta o pierde dirección asistida de un momento a otro. Un tensor nuevo devuelve suavidad al funcionamiento del motor y elimina la vibración irregular que muchos confunden con problemas graves. Este paso, por sí solo, puede transformar la sensación del motor en segundos. Número 13. La dirección asistida con fluido convertido en lodo. La dirección asistida también sufre cuando no recibe mantenimiento. El fluido hidráulico, con el tiempo, pierde sus propiedades, se oscurece, se oxida y se convierte en una mezcla espesa que circula con dificultad por la bomba y las líneas. Cuando el fluido se degrada lo suficiente, el volante empieza a sonar,
aparecen zumbidos al girar, y muchos conductores piensan que la bomba ya está fallando. Pero en muchos casos el problema no es la bomba, es el fluido convertido en lodo. El fluido de dirección asistida no es eterno. Con el tiempo recoge partículas, humedad y microfragmentos de goma provenientes de mangueras viejas. Cuando esas partículas circulan continuamente, desgastan la bomba y generan ruidos característicos que parecen irreparables. La oxidación del fluido también genera espuma y burbujas que alteran la presión y producen giros más pesados o temblores al maniobrar. Cambiar el fluido puede revivir un sistema completo. Un fluido limpio lubrica mejor, reduce la fricción, elimina los ruidos y evita el daño progresivo en la bomba. Muchos coches que suenan viejos al girar simplemente necesitan que el líquido oxidado desaparezca. Es una de las restauraciones más rápidas y efectivas que existen, y aún así, es de las menos realizadas. Número 12. El líquido de frenos cargado de humedad que destruye la frenada. El líquido de frenos es uno de esos elementos que los conductores creen que dura para siempre, cuando en realidad es uno de los más sensibles al desgaste. A diferencia de otros fluidos, el líquido de frenos es higroscópico, absorbe humedad del ambiente constantemente. Puede absorberla a través de las juntas, las mangueras y hasta por la tapa del depósito. Una vez que el agua entra en el sistema, el problema comienza. A temperaturas altas, esa humedad se convierte en vapor, y cuando eso ocurre dentro del circuito, el pedal empieza a sentirse esponjoso, la frenada se alarga y el coche pierde potencia de detención justo cuando más la necesitas. Esto no es teoría, es física pura. El agua hierve antes que el líquido de frenos, y cuando lo hace dentro de una línea sometida a presión, el pedal deja de activar la presión hidráulica correctamente y tu frenada, literalmente, desaparece. Con el tiempo, esa humedad también oxida líneas internas, pistones y sellos, generando fallos que se sienten como vibraciones extrañas o frenadas irregulares. Cambiar el líquido de frenos cada 2 años es una de las mejores decisiones que puedes tomar por la seguridad de tu coche y por la salud general del sistema hidráulico. Restaurar el líquido no hace que tu coche frene como nuevo, hace que frene como debería haber frenado siempre. Número 11. La mentira del fluido de transmisión de por vida. El famoso fluido de por vida es una de las frases más engañosas en el mundo automotriz moderno. El concepto parece fantástico, un aceite que nunca necesita reemplazarse. Pero en la realidad, de por vida significa hasta que se acabe la garantía y no 1 kilómetro más. Cada transmisión, automática o manual, genera desgaste interno. Ese desgaste libera partículas metálicas microscópicas que viajan dentro del fluido. Mientras más kilómetros acumula un coche, más contaminado está ese líquido. Si nunca se cambia, esas partículas circulan como papel de lija interno, desgastando engranajes, válvulas y solenoides. Con el tiempo, el fluido pierde viscosidad, pierde su capacidad de lubricar adecuadamente y comienza a generar cambios bruscos, patinamientos y golpes al pasar de una marcha a otra. Muchos conductores creen que su transmisión está muriendo cuando simplemente el fluido está agotado desde hace años. Cambiarlo de manera preventiva devuelve suavidad, estabilidad y reduce de manera enorme la temperatura interna. Un cambio de fluido a tiempo puede extender la vida de una transmisión cientos de miles de kilómetros adicionales. Es uno de los pasos de restauración más ignorados por la gente y más silenciosamente devastadores para los fabricantes, porque un coche que dura es un coche que no se reemplaza. Número 10. Diferenciales y caja de transferencia olvidados. Los diferenciales y la caja de transferencia son los grandes olvidados del mantenimiento. Están escondidos, no hacen ruido en condiciones normales y casi nadie recuerda que tienen aceite propio. Sin embargo, el aceite de diferencial trabaja bajo cargas extremas, a temperaturas altas, en engranajes que tienen contacto directo y desgastes intensos. Con los años, este aceite se espesa, se oxida y se carga de partículas metálicas que provienen de los mismos engranajes que intenta proteger. Cuando el aceite de diferencial está contaminado, aumenta la resistencia interna. El coche se siente pesado, menos ágil, menos eficiente. En casos extremos, puede generar ruidos de zumbido o vibración cuando se acelera a velocidad constante. Lo mismo ocurre con la caja de transferencia en vehículos 4x4, su fluido se degrada, pierde propiedades y comienza a desgastar los componentes que permiten distribuir torque entre ejes. Cambiar estos aceites es un procedimiento sencillo que muchos talleres jamás mencionan porque no se ve. Pero cuando se reemplaza por fluido nuevo, la diferencia puede sentirse al instante. Número 9. El refrigerante convertido en ácido, electrólisis interna. El refrigerante no solo controla la temperatura del motor, también protege contra la corrosión interna. Pero con el tiempo, el refrigerante pierde sus aditivos anticorrosivos y comienza a transformarse químicamente. Ese proceso, conocido como electrólisis interna, convierte el refrigerante viejo en una mezcla ácida capaz de corroer internamente conductos, juntas, radiadores y hasta la bomba de agua. Muchos problemas misteriosos de calefacción, fugas pequeñas o fallos progresivos del motor no tienen su origen en una fuga grande, sino en un refrigerante desgastado que se volvió corrosivo. Cuando el refrigerante se convierte en ácido,
ataca superficies metálicas y genera óxido que viaja por todo el sistema. Ese mismo óxido suele atascar tuberías finas, especialmente en radiadores y calefactores interiores. El resultado es un motor que se calienta más de lo normal y una calefacción que apenas calienta, incluso cuando el motor está en temperatura óptima. Es un síntoma clásico de refrigerante viejo. El cambio de refrigerante por uno nuevo y correctamente especificado no solo restaura la capacidad de enfriamiento del motor, sino que detiene la corrosión interna, prolonga la vida de la bomba de agua y mantiene estable la temperatura. Si hasta ahora estos trucos te están abriendo los ojos a procesos que nadie te explica en la autoescuela, que los fabricantes ocultan y que el propio mantenimiento básico jamás menciona, entonces suscríbete y deja tu like, porque lo que viene ahora no solo salva la vida del motor, evita fallas que pueden costar miles y que muchos mecánicos confunden con averías mayores. Número 8. La válvula PCV convertida en olla a presión. La PCV es una de esas piezas que casi nadie revisa, nadie limpia y muchos ni siquiera saben que existe. Sin embargo, es uno de los sistemas más importantes para mantener la presión interna del motor bajo control. Su función es simple: evacuar los gases que se generan dentro del cárter y devolverlos a la admisión para quemarlos de nuevo. Si la PCV deja de funcionar, el motor empieza a llenarse de presión como una olla de cocina mal purgada. Esa presión extra empuja aceite por juntas, tapa de válvulas y sellos traseros, generando fugas que muchos confunden con motor viejo. Pero la mayoría de las veces, el problema no es el motor, es una PCV atascada. Cuando esta válvula se satura de aceite espeso y lodos formados por años de mala ventilación, el flujo deja de ser estable. El motor comienza a consumir aceite, se forman depósitos en el cuerpo de aceleración y en la admisión, y la mezcla aire-combustible se vuelve impredecible. La presión excesiva deteriora empaques internos, genera ese olor ligero a aceite quemado cuando apagas el coche y provoca inestabilidad en ralentí. En muchos motores modernos, una PCV obstruida es responsable de fallas que parecen eléctricas o incluso fallos de bobinas, cuando la causa está escondida en una pieza que cuesta menos que una salida a comer. Número 7. El filtro de combustible externo ignorado. El filtro de combustible es otro componente que los fabricantes han intentado desaparecer del mantenimiento regular bajo la excusa de que dura toda la vida. El problema es que esa vida útil teórica depende completamente de la calidad del combustible, y la realidad es que en muchos países la gasolina viene con sedimentos, humedad, pequeñas partículas y, en ocasiones, residuos del propio sistema de distribución. El filtro externo tiene la misión de atrapar toda esa basura antes de que llegue a los inyectores, pero cuando se satura, empieza a forzar la bomba. Una bomba de combustible trabaja empujando gasolina a presión constante. Cuando el filtro está tapado, la bomba debe esforzarse más, aumenta la presión interna, se calienta y puede fallar prematuramente. Muchos conductores creen que la bomba ya cumplió su vida útil, cuando en realidad ha pasado años trabajando contra un muro de suciedad que nunca debió acumularse. Además, un filtro obstruido provoca mezcla pobre. El motor recibe menos combustible del que necesita y lo compensa con ajustes que, con el tiempo, deterioran catalizadores, bujías e inyectores. Un síntoma clásico es la pérdida de potencia en subidas, tirones al acelerar y una sensación general de motor perezoso. En casos más avanzados, el coche tarda en encender o requiere varios intentos. Restaurar este filtro devuelve la entrega correcta de combustible, reduce el esfuerzo de la bomba y elimina la mezcla pobre. Muchos dueños quedan sorprendidos de cómo un simple filtro olvidado puede devolver la fuerza original al motor. Después de reemplazarlo, el ralentí se estabiliza, el arranque se vuelve más rápido y la aceleración responde con menos esfuerzo. Es una de las restauraciones más subestimadas que existen. Número 6. El MAF sucio que engaña al motor. El sensor MAF es literalmente el olfato del motor. Mide cuánta masa de aire entra y le comunica esa información a la unidad de control. Si el MAF no sabe cuánta cantidad de aire estás admitiendo, el motor no sabe cuánta gasolina debe inyectar. Cuando el sensor está sucio, recubierto de polvo, aceite o diminutos residuos, su lectura se altera ligeramente. Esa ligera alteración bastará para que el motor inyecte de más o de menos. En una conducción diaria, esa diferencia se siente como un coche que se siente torpe, que acelera tarde o que consume mucho más combustible del necesario. El MAF funciona mediante un hilo caliente que mide la variación térmica según el aire que pasa. Si ese hilo está recubierto, la lectura se vuelve imprecisa. Es como tratar de respirar a través de una bufanda mojada. Técnicamente puedes, pero no es eficiente. Muchos coches con MAF sucio tienen síntomas erráticos, cambios de marcha bruscos en automáticos, ralentí inestable, detonaciones leves en subida y una pérdida progresiva de respuesta en bajas revoluciones. La restauración del MAF se hace con un limpiador específico, nunca con cualquier químico. Si usas limpiadores agresivos, puedes destruir el hilo interno, que es extremadamente delicado. Cuando se limpia bien y vuelve a medir correctamente, la diferencia se nota en cuestión de segundos. El motor recupera suavidad, la mezcla aire-combustible vuelve a ser precisa y en la mayoría de casos, el consumo baja notablemente. Número 5. El cuerpo de aceleración lleno de carbonilla.
El cuerpo de aceleración es la puerta de entrada del aire al motor. Cada vez que tocas el pedal, esa mariposa abre y deja pasar más o menos aire según tu demanda. Con los años, la carbonilla se acumula en los bordes internos, generada por vapores del cárter, residuos de combustión reciclada por la EGR y partículas presentes en la admisión. Esta acumulación hace que la mariposa no cierre o abra correctamente y provoca síntomas que muchos interpretan como fallas graves. El ralentí inestable es el ejemplo clásico. El motor sube y baja revoluciones solo porque la mariposa no encuentra su posición exacta. También se sienten tirones al arrancar desde parado o una respuesta lenta al acelerar. En algunos coches, la suciedad es tanta que el motor llega a apagarse en baja carga, como al estacionar o detenerse en un semáforo. La gente confunde este síntoma con fallas de bujías, bobinas o incluso sensores de posición, cuando la mayoría de los casos el problema está en un cuerpo de aceleración que lleva años sin limpiarse. La restauración consiste en desmontarlo o limpiarlo directamente en su sitio con un químico adecuado, abriendo la mariposa con cuidado y eliminando todos los depósitos sin dañar los sensores que la rodean. Una vez limpio, la respuesta al acelerador vuelve a ser instantánea, el ralentí se estabiliza y el motor deja de sentirse viejo. Es una de esas restauraciones que la gente suele ignorar y que puede transformar por completo la sensación de manejo. Número 4. La separación del gap en las bujías. Una de las causas más comunes de pérdida de potencia en motores con años encima no es una avería seria, ni un sensor fallando, ni un catalizador obstruido. Es algo tan simple como la separación del electrodo en las bujías. Con el tiempo, el desgaste natural y el constante arco eléctrico van abriendo la brecha entre el electrodo central y el lateral. Esta brecha, conocida como gap, es crucial. Afecta directamente la fuerza con la que la chispa se forma, la temperatura de la combustión y la eficiencia con la que el motor quema el combustible. Cuando el gap está demasiado abierto, el motor necesita más voltaje para generar chispa, y esa demanda extra recae sobre las bobinas. Las bobinas están diseñadas para trabajar dentro de un límite, pero cuando los electrodos se separan demasiado, cada chispa se convierte en un esfuerzo mayor. El resultado es un desgaste prematuro, fallos intermitentes o directamente bobinas quemadas que después muchos mecánicos culpan a combustible de mala calidad o cables viejos. Además, una chispa débil provoca una combustión incompleta. Eso significa pérdida de potencia, más vibraciones, un ralentí irregular y un olor diferente en el escape. Incluso puede generar depósitos de carbón más rápido en pistones y válvulas. Restaurar el gap es sencillo. Reemplazar bujías por las especificadas o verificar y corregir la medida exacta con una herramienta calibradora. Cuando se hace bien, el motor recupera suavidad, la aceleración se siente más limpia y el consumo vuelve a niveles normales. Número 3. El sensor de oxígeno perezoso. Hay una idea equivocada entre muchos conductores. Si el sensor de oxígeno no lanza un código de error, entonces está funcionando bien. Eso no es cierto. Los sensores de oxígeno no solo fallan de golpe, pueden volverse lentos con los años. Un sensor lento sigue funcionando, sigue enviando datos, pero lo hace con retraso. Ese retraso hace que la unidad de control reciba información desactualizada sobre la mezcla, y en motores modernos esa mezcla debe ajustarse cientos de veces por minuto. Cuando el sensor responde tarde, el motor funciona constantemente en un punto menos eficiente, casi siempre más rico o más pobre de lo ideal. ¿El resultado? Un aumento real de consumo, muchas veces del 10 al 15%, incluso sin fallos evidentes. El coche no se siente roto, pero tampoco se siente ágil. La aceleración pierde precisión, la conducción se vuelve menos suave y el olor del escape cambia ligeramente. Los sensores perezosos también aceleran la acumulación de carbón en cámaras de combustión porque la mezcla deja de ser exacta. Y lo más peligroso es que muchos coches pueden pasar años en ese estado sin que el conductor sospeche nada, simplemente creyendo que gasta un poco más porque ya está viejito. Restaurarlo implica reemplazar el sensor antes de que falle del todo. Al instalar uno nuevo, las correcciones de combustible vuelven a ser inmediatas, la mezcla se estabiliza, el ralentí se siente uniforme y el consumo baja en pocos días. Número 2. El patrón de rociado pobre en los inyectores. Los inyectores modernos están diseñados para pulverizar el combustible en forma de niebla finísima. Esa niebla se mezcla perfectamente con el aire y garantiza una combustión completa. Pero con el uso, especialmente en conducción urbana, ese patrón empieza a cambiar. La suciedad, los residuos del combustible y los pequeños depósitos internos obstruyen parcialmente las boquillas. El resultado no es una falla total, es un rociado desigual, grueso, parecido a un chorrito más que a un atomizador. Y ese chorro pesado no se mezcla de manera uniforme. El efecto dentro del motor es inmediato: combustión incompleta, detonaciones ligeras, picos de temperatura, vibraciones y un consumo claramente más alto. El coche puede sentirse torpe en bajas revoluciones, perder suavidad al acelerar y, en algunos casos, incluso tener tirones sutiles que van y vienen dependiendo de la carga del motor. Muchos conductores culpan al combustible, a las bujías o al aceite, pero el verdadero enemigo es ese rociado deficiente.
La restauración ideal es una limpieza profesional en banco, donde los inyectores se someten a ultrasonido y pruebas de caudal. Una vez restaurado su patrón de niebla fina, el motor cambia por completo. La explosión vuelve a ser pareja, la entrega de potencia es lineal y el consumo se reduce. Número 1. La acumulación de carbón en las válvulas. Esta es la razón por la que tantos motores modernos pierden potencia, fallan en frío, vibran más de lo normal y parecen envejecer antes de tiempo. La acumulación de carbón en las válvulas es el enemigo silencioso más destructivo de la era actual de los motores con inyección directa. A diferencia de los motores antiguos, donde la gasolina pasaba por la admisión y limpiaba las válvulas de forma natural, en los motores modernos el combustible se inyecta directamente en la cámara. Eso significa que las válvulas ya no reciben ese baño limpiador. Con el tiempo, los vapores del cárter y los residuos del sistema EGR forman una capa de carbón dura, negra, gruesa, que se adhiere como cemento. Conforme ese carbón aumenta, las válvulas dejan de sellar correctamente. El aire no entra con la misma fluidez, la turbulencia interna cambia y la mezcla se vuelve ineficiente. El motor pierde fuerza, el ralentí se vuelve tembloroso y el arranque en frío se vuelve peor cada mes. En casos avanzados, el carbón puede desprenderse y dañar pistones o asientos de válvula. Este es el peor enemigo del rendimiento moderno porque actúa lentamente y los síntomas parecen problemas menores. La restauración real no es con aditivos mágicos ni sprays milagrosos. La solución más efectiva y recomendada en la industria es el famoso Walnut Blasting, limpieza con cáscara de nuez triturada, lanzada a presión para eliminar todos los depósitos sin dañar metal. Después de este procedimiento, el motor literalmente respira como nuevo. La entrada de aire vuelve a ser limpia, las válvulas sellan correctamente y la eficiencia térmica se recupera. Así que felicidades, ahora eres parte del pequeño porcentaje que sí entiende cómo funciona un motor y que necesita para vivir más y mejor. Suscríbete, deja tu like y cuéntame cuál de estos pasos no conocías. Puede que tu comentario le ahorre cientos, o miles, a otro conductor que aún no sabe que su motor está pidiendo ayuda.